Bienvenidos a todos y a todas a esta presentación en la que expondremos lo primero que debéis saber sobre el entrenamiento de la resistencia y la velocidad. Durante la presentación desarrollaremos brevemente 4 puntos. En primer lugar, hablaremos de la resistencia como concepto y la definiremos teniendo en cuenta las bases que la sustentan. En el segundo punto veremos los acontecimientos más importantes que han influido en el entrenamiento de estas capacidades. En tercer lugar, analizaremos la resistencia desde una visión integral. Y por último, veremos las condiciones básicas que hay que reunir para desarrollar esta capacidad eficientemente y algunos errores frecuentes que se suelen cometer a la hora de entrenarla. Veamos el primer punto. Existen distintas definiciones y clasificaciones de resistencia que tienen en cuenta muchos factores. Algunos de ellos son, por ejemplo, el volumen de la musculatura implicada, que divide a la resistencia en global o analítica. Otros son el sistema energético utilizado, la duración e intensidad del esfuerzo. También se suele clasificar la resistencia en relación a su utilidad deportiva. Aquí se suele separar en resistencia de base o resistencia específica para un deporte en concreto. Y podríamos enumerar diversos factores más. Para nosotros, la resistencia podría definirse como la capacidad de realizar movimientos repetitivos que producen o simulan desplazamientos a una determinada intensidad, soportando distintos niveles de fatiga y en un tiempo determinado. Con movimientos repetitivos nos referimos a aquellos que se caracterizan por seguir un mismo patrón de movimiento de manera constante, como podría ser el caso de la carrera, la natación, el remo o el ciclismo, entre otros. Como podéis observar, esta definición se centra en la duración, pues hablamos de tiempo, la intensidad y los sistemas energéticos, pues hablamos de distintos niveles de fatiga. Veamos el segundo punto, los acontecimientos que han influido en el entrenamiento de la resistencia y la velocidad. Los vamos a comentar en orden cronológico desde 1910 hasta la actualidad. Destacamos, en primer lugar, en la década de 1910, el desarrollo del Fartlek, un método continuo variable de la resistencia, por Gosa Holder y Gosta Hollander. En esta misma década, Paavo Nurmi desarrolló el entrenamiento interválico, que forma parte del grupo de métodos de entrenamiento de resistencia fraccionados. En la década de los años 20, Otto Meyerhoff obtuvo el premio Nobel por aportes como la diferenciación del metabolismo aeróbico y el anaeróbico y la evaluación de la importancia del VO2 máximo en el entrenamiento de la resistencia. En la década de los 40 y 50 destacamos la actuación de Emil Zatopek, quien se proclamó campeón olímpico de diversas disciplinas como la carrera de 5.000 metros, 10.000 metros y la maratón, gracias en parte al método interválico que incluía en sus entrenamientos. Durante la década de los 50 también incluimos al Dr. Armstrong, referente en el campo de la fisiología. Durante esa década pudo obtener, gracias a sus investigaciones, una visión metabólica aproximada de cómo se expresan los 3 sistemas energéticos en el tiempo. En la década de los 60 destacamos la influencia de Cooper y Cureton, quienes promovieron un estilo de vida saludable a través del ejercicio con su programa Aerobics. En esta misma década, el Dr. Cooper, en 1968, creó el famoso test de Cooper con el objetivo de valorar de forma sencilla la condición física, teniendo en cuenta el volumen de oxígeno máximo. En los años 90 señalamos el aporte del fisiólogo George Brooks, quien mediante estudios con isótopos radiactivos
pudo ajustar con exactitud los tiempos de participación de los sistemas energéticos. Descubrió, entre otras cosas, que los sistemas entran en acción antes de lo que se creía inicialmente. Este descubrimiento de Brooks permanece vigente hasta la actualidad. Por último, en 1996, el doctor Izumi Tabata desarrolló el conocido método Tabata, un método interválico de alta intensidad. El resultado del método fue una mejora del VO2 máximo en los deportistas que participaron en el estudio. Después de este breve repaso histórico sobre el entrenamiento de la resistencia y la fisiología, es importante tener en cuenta que a partir de la década de los 90 la participación de los sistemas energéticos cambió. Por lo tanto, si utilizamos métodos anteriores a la actualización de las curvas fisiológicas de los sistemas y o métodos actuales sustentados en la fisiología antigua, no estaremos realizando un estímulo en el área específica que queremos desarrollar. Analicemos ahora el tercer punto, la visión integral de la resistencia y la velocidad. En relación al sistema energético predominante, la duración y la intensidad, podemos distinguir tres áreas. En primer lugar, encontramos la resistencia anaeróbica aláctica o velocidad. Este tipo de resistencia se produce cuando se resiste un esfuerzo cuyo sistema energético predominante es el ATP-PC. Por lo tanto, será un esfuerzo de muy corta duración, de 10 segundos aproximadamente, y a máxima intensidad. Las carreras a velocidad máxima, tanto en corredores, ciclistas o nadadores, desarrollan este tipo de resistencia. En segundo lugar, encontramos la resistencia anaeróbica láctica. Es aquella que se produce cuando se soporta un esfuerzo cuyo sistema energético predominante es el anaeróbico láctico. Son esfuerzos de corta duración, entre 20 y 60 segundos, y una intensidad intermedia, entre el 95 y el 75% aproximadamente. Los corredores de 400 metros, por ejemplo, se especializan en resistir este tipo de esfuerzos. Y en tercer lugar, encontramos la resistencia aeróbica, posiblemente la más conocida de estas tres. La resistencia aeróbica se produce cuando se resiste un esfuerzo que predomina en el sistema aeróbico. Por lo tanto, se desarrolla en esfuerzos de larga duración superiores al minuto hasta varias horas después de haber comenzado la actividad. Y evidentemente la intensidad a la que se realiza es menor, inferior al 80%. Para realizar deportes de resistencia de forma eficiente, es recomendable reunir una serie de condiciones básicas que nos permitirán mejorar nuestro rendimiento. También vamos a analizar algunos errores que se suelen cometer. La primera condición es tener una estructura anatómica acondicionada. Pero muchos deportistas, sobre todo recreacionales, no fortalecen previamente núcleos articulares débiles, con trabajo de amplitud de movimiento o estabilidad. La segunda condición para mejorar el rendimiento es realizar los movimientos o gestos con una técnica correcta. Esto también nos va a ayudar a prevenir lesiones. Sin embargo, en muchísimas ocasiones observamos cómo se ejecutan mal los movimientos. Este error suele ser una causa muy usual de lesiones debido a que, como el mal movimiento se genera siempre sobre el mismo eje, va dañando poco a poco las articulaciones, tendones y músculos implicados. La tercera condición es ajustar de forma adecuada el volumen de entrenamiento a un nivel que podamos tolerar y nos permita recuperarnos adecuadamente entre sesiones. No obstante, este tipo de deporte es muy usual practicarlos con volúmenes excesivos y esto suele acabar en sobreentrenamiento y lesiones como fracturas por estrés o desgaste. Y por último, es conveniente realizar entrenamientos que nos aporten variabilidad en los estímulos
y generen adaptaciones fisiológicas en las 3 áreas de la resistencia. El error que se suele cometer es trabajar siempre en el mismo área, sobre todo en la de resistencia aeróbica. La falta de variabilidad de los estímulos se traduce en el tiempo en un estancamiento del progreso del deportista. Y hasta aquí esta presentación. Esperamos haber aportado información muy útil y que os haya gustado. Un saludo a todos y a todas.